Hola, mi nombre es Alberto Estrada y soy estudiante de TCU en Mecatrónica Área Automatización de la Universidad Tecnológica de Puebla en el cuarto cuatrimestre, Grupo G. Y bueno, en esta ocasión yo les voy a explicar la resolución de un circuito eléctrico mediante el método de superposición para la materia de análisis de circuitos eléctricos. Bueno, y tal y como se puede ver en pantalla, tendremos un circuito ambiguamente sencillo. Tenemos una fuente de voltaje de 4 volts, una fuente de corriente de 2 amperes y tres resistencias. Una resistencia de 3 ohms, una resistencia de 1 ohm y una resistencia de 5 ohms. Y bueno, y basándonos ya prácticamente en lo que es el método de superposición, pues este nos dice que podemos encontrar un voltaje específico de una resistencia, un voltaje o una corriente. Podría ser cualquiera de las dos cosas, pues dividiendo el circuito. O sea, primero quitando la fuente de corriente y pues hacer el cálculo sin la fuente de corriente y después quitando la fuente de voltaje y haciendo igualmente el cálculo. Ujú. Y pues ya finalmente encontraremos dos voltajes incompletos, dos voltajes parciales o dos corrientes parciales que se tendrán que sumar para encontrar el real. Bueno, y aquí como nos podemos dar cuenta, pues el circuito lo que nos está pidiendo es encontrar el voltaje específico o el voltaje que pasa por la resistencia de un ohm. O sea, el voltaje que entra por aquí y que sale por acá. Eh, y bueno, lo que nos dice el método de superposición es que al eliminar una fuente de voltaje, pues tendremos que cortocircuitar, prácticamente cerrar el circuito, y cuando eliminamos una fuente de corriente, tendremos que abrirlo. Y bueno, esto pues no son pasos específicos, no es una serie que tengas que seguir específicamente, sino que pues primero puedes eliminar la fuente de voltaje y después la de corriente, o contrariamente pues harías que primero elimines la de corriente y después la de voltaje. En este caso pues primero eliminamos la fuente de corriente y nos daremos cuenta que nos queda un circuito en serie, que esto es arraigadamente sencillo, donde podremos aplicar la fórmula del divisor de voltaje y encontrar el voltaje aquí, en la resistencia de un ohm, que es lo que nos interesa. Eh, y bueno, lo que nos dice el divisor de voltaje es que el voltaje en la resistencia a analizar va a ser igual al voltaje total por la resistencia a analizar entre la resistencia total. Entonces, haciendo una sustitución de estos valores, nos quedaría 4 volts por 1 ohm entre 9 ohms y nos daría un resultado de 0.44 volts, pero recordemos que este no es un voltaje completo, no es el voltaje que pasa por acá, sino que está incompleto vagamente, sino que se tiene que completar con el siguiente paso, que sería eliminar la fuente de voltaje. En este caso nos podemos dar cuenta que al eliminar la fuente de voltaje, pues solo nos queda la de corriente y podremos hacer la suma de estas dos resistencias, porque como nos dice la ley de Kirchhoff, la corriente que pasa sobre dos resistencias que están en serie, pues es la misma. O sea, la corriente que está aquí y la corriente que está acá es la misma. Entonces podremos hacer la suma y nos quedaría una resistencia de 6 ohms. Para esto, pues ya nos podremos dar cuenta que tendremos dos resistencias en paralelo y una fuente de corriente, por lo que tendríamos que aplicar la fórmula del divisor de corriente. La fórmula del divisor de corriente es que nos dice que la corriente en la resistencia a analizar va a ser igual a la corriente total por la resistencia contraria entre la suma de las resistencias. Una sustitución nos quedaría esto, que sería 2 amperes por 3 ohms entre 6 más 3 ohms. Lo que nos quedaría un resultado de 0.66 amperes, pero lo que queremos analizar es el voltaje, no la corriente. Entonces aquí procederíamos a aplicar la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Sustituyendo, pues ya nos quedaría que sería igual a 0.66 amperes por 1 ohm, lo que nos daría un resultado de 0.66 volts. Y bueno, ya aquí en el resultado, aquí como dice el cuadrito, dice resultado, pues lo que tendríamos que hacer finalmente sería sumar estos dos voltajes que son de 0.44 volts y 0.66 volts, lo que nos quedaría un resultado de 1.1 volt. Y pues bueno, ese ya sería el voltaje que pasaría por aquí, sería el voltaje total que tendríamos en esta resistencia. Y bueno, aquí también podremos verlo en la simulación en Proteus, que correctamente pues lo calculamos y que se puede verificar que efectivamente es ese voltaje.